Hola a todos jóvenes. El día de hoy estamos con el arquitecto Carlos Rojas Es Vertis. correcto. Arquitecto, muy buen día. ¿Cómo estás, Abraham? Buenas tardes. Encantados de estar por acá. Platícanos en qué parte del mundo estamos, Mira, arquitecto. estamos en la ciudad de Puebla, en San Andrés Cholula, que es, a ver, la parte conurbada de Puebla capital, ¿no? A unos minutos del centro y a unos pasos de la UDLA, de la Universidad de las Américas y de chorro de lugares, ¿no? Excelente. Fraccionamiento cerrado, Fraccionamiento cerrado, una propiedad en venta, en venta. ¿verdad? Es Ustedes en la correcto. oficina son desarrolladores también, ¿verdad? Sí, sí, básicamente casa habitación. Ya tenemos a ver, un buen rato construyendo. Empezamos 2009 y empezamos más fuerte ya de lleno en 2016 a la fecha. Este, la gran mayoría de las casas por encargo y esta, bueno, por encargo, pero para venta, ¿no? Para venta, excelente. Arquitecto, ¿y por qué, de dónde viene el 912 de la oficina? 912 es para honrar la memoria de mamá, en paz descanse. Ella nació el 12 de septiembre, entonces pues, es un poquito ahí sentimental también, ¿no? Qué bonito, en paz descanse Gracias. y como les comentaba, Virgo, ¿verdad? Un gran Virgo, signo. así es, gran signo. Arquitecto, platícanos de las restricciones del terreno, las medidas, porque se ve que Claro. no tienen mucho fondo, ¿verdad? No, son 8 metros de frente por 15 de fondo. La casa tiene 237 de construcción, 237 metros en 120 de terreno. Restricciones es 1 metro al frente, mínimo 1,80 en la parte de atrás como jardín y de altura 8,50 máximo, que cabe perfecto 3 niveles, ¿no? Te permiten el tercer nivel, Es correcto, sí. el roof garden, que le da una estructura distinta a las casas, ¿verdad? Si se pueden fijar, Sí, la casa luce pues de 3 niveles. sí, obviamente hay que integrar los espacios y demás, y la vista también está muy bonita porque se ve la pirámide de Cholula desde acá, ¿no? Desde un segundo nivel. La pirámide cubierta Por la por la iglesia, así es iglesia. que es la pirámide, si no me equivoco, con la base más grande del mundo, ¿no? Es impresionante cómo todavía no la rescatan. O sea, No, eso es lo que yo no entiendo. Por qué que dejen la iglesia, pero ¿por qué no le quitan la tierra, ¿verdad? Para que se claro, muestre pues la verdad no sé, pero supongo que tendré que quitar muchísimas calles del centro para hacer eso, ¿no? nomás la montañita. Y ya, Muy así bien, es. pues vamos a conocerla. Adelante. ¿Qué materiales estamos viendo en la fachada, arquitecto? La fachada es aplanado, un mortero aplanado, pintado en blanco. Aquí la lección de interiorismo que nos apoya mi hermana, es interiorista. Es un blanco que de cómic se llama museo. Es un blanco un poquito más cálido, no deslumbra tanto Ok. y se integra bien con el resto de los colores de la casa. Es la fachada verde maguey y la puerta es madera banac. Tenemos cerámico al fondo, obviamente un cerámico mucho más discreto aquí en el piso para no quitar pues jerarquía, ¿no? A la puerta, al color verde, a las jardineras y el resto de la fachada, ¿no? Interesante cómo juegan con estas jardineras, ¿verdad? Como intercalándolas. Intercalándolas queríamos un poquito hacer recorrido y no hacer monótona ni aburrida la entrada. Fíjense, levantan el nivel de piso terminado, ¿verdad? Sí, Porque el terreno se ve que era el relativamente terreno es plano. plano, la mayoría, sí, no todos los terrenos son planos. Y aquí subimos, bueno, tres escalones, ahorita lo van a ver, llegamos al recibidor y volvemos a bajar a la sala, ¿no? Repito, para hacer el recorrido distinto, ameno a cualquier persona que entre, ¿no? Excelente. Así es. ¿Pasamos? Vamos a ingresar. Llama Claro. mucho la atención el color, ¿verdad? Esa energía del color Sí, verde. queríamos salirnos del resto de las casas, ¿no? Romper un poquito con todo lo que hay en venta en el fraccionamiento. Y pues es parte importante, ¿no? El interiorismo, porque el punto focal de toda la planta baja es el color verde. Y se integra bien con el museo, el color museo, bueno, blanco, que habíamos comentado hace un momento, y un tercer tono que se llama rosero, que es el fondo del jardín. Entonces los tres van muy bien de la mano, ¿no? Con el color de pisos, de carpintería y demás. Te recibe una gran doble altura. Sí, te recibe, tenemos primero el recibidor con lambrín de madera, son los escalones que habíamos comentado, y queríamos la sensación bueno, un recibidor de una casa mucho más amplia, ¿no? O de una casa con más metros de construcción y de terreno,
Se siente muy amplio. Entonces, bueno, entras y queríamos esta sensación de wow, ¿no? Cuando ingresas, entonces tenemos el recibidor a doble altura y los dos escalones abajo la sala, conectado en espacio abierto hacia el comedor, con vista hacia el jardín, decorado con jardín de herrería, una banquita para salir, pues, a ver, a hablar por teléfono, echar un cigarro, no sé, algo, ¿no? Está muy bien. Así ¿Qué es. dimensiones tenemos, por ejemplo, en esta área de sala-comedor? Tenemos tres y fracción 320, 340 más o menos, por 580, que es 6 metros. Excelente. Se Esto siente es bastante sala bien, ¿verdad? comedor. Sí, se siente bien. Repito, no es un terreno muy, muy amplio, pero queríamos sacarle el mayor provecho, el mayor jugo a esto, ¿no? Entonces, bueno, muchos metros se van en el recibidor, pero es para esa sensación de mucho más residencial, ¿no? Repito, entonces, recibidor, sala comedor, sin muros, prácticamente solo este volumen que ves de este lado, ¿Qué que material tiene contiene... el volumen? ¿Qué material? ¿Qué, perdón? Tiene el recubrimiento. El recubrimiento es cerámico, tipo cantera. De hecho, tiene cierta textura. Y es el mismo que tenemos en el piso, simplemente cambian los colores, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Pero igual la vista desde acá está padre porque tienes todo abierto y este volumen recubierto con el cerámico tipo cantera que oculta la escalera, le da un poquito de privacidad y también contiene en su interior el medio baño, ¿no? El medio baño. Medio baño. ¿Qué tipo de madera estamos viendo? Toda la carpintería es Okume, es Okume y la puerta, como lo comentaba, es Banac. Igual queríamos, pues, hacer una puerta amplia, ¿no? Tiene sobre 1,70 por 2,40 de alto, si no mal recuerdo. Y bueno, ahí sí aplicando la filosofía, ¿no? Como dice el arquitecto Antonio Farrell, si hay buena puerta, hay buena casa. Ah, está buenísimo. Así Saludos es. al maestro Antonio Farré. Vayan a ver sus casas aquí en el canal. El medio baño debajo de la escalera muy aprovechado, ¿verdad? ¿Qué dimensión tiene el espacio? Sí, tiene 1,10 de ancho por casi 3 metros, si no me recuerdo, dos y fracción. Pero bueno, aprovechamos ahí el medio baño, repito, con esta misma intención de aprovechar al máximo el desplante de la casa, ¿no? El 1.10 es la clave del éxito para esta configuración de baño, ¿verdad? Con la Sí, puerta porque al centro. es correcto. Más chico creo que sí te sentirías muy, muy apretado. Y es muy importante, fíjense, la ventilación. O sea, pensaríamos que por estar debajo de la escalera no va a tener ventilación natural y estaríamos equivocados, jóvenes. Pero sí, aquí da hacia el garage, bueno, el cuarto donde está el hidroneumático. Entonces, a pesar de que está abajo, como bien dices, pues tenemos la ventilación natural que también es importante, ¿no? Que fíjense, esta es la clave. Hay un escalón, ¿verdad? Un escalón de 20 Sí, centímetros. para librar la altura de la rampa, digo, está justa, pero creo lo necesario, ¿no? Exacto. 1.40, ¿qué tendremos en el lecho bajo? En la parte más baja sobre sí, 1,30 más o menos. 1,30, 1,40. Está bien el Okumu, la madera. Y aquí tenemos pino, me comentabas, ¿verdad? Sí, es lambrín de pino. A ver, es, digamos, la madera más común. Pero tiene un acabado de poliuretano, de uso rudo. Entonces, digo, ahí hay por temas de presupuesto que ajustarse y demás. Fue la opción, pero bueno, con este acabado no tiene ningún problema. Y luce, ¿no? Te da, a ver, la sensación de calidez al entrar a la casa, ¿no? Combinado con color y demás. ¿Y cómo lo aplicas? O sea, ¿qué hay debajo de la madera? Abajo, bueno, obviamente está el firme de concreto, colamos todos los escalones, se impermeabiliza para evitar cualquier tema de humedades, que la madera trabaje y se hinche. Lleva una especie bajo alfombra, ¿no? Ok. Y ya va el lambrín encima, ¿no? Amachimbrado, se coloca y con eso, ¿no? Excelente, el bajo alfombra es la clave. Muy bien. Y es que la doble altura es importante, ¿no? O sea, ¿cuánto medirá todo esto? Yo creo que unos 5 metros, ¿verdad? Sí, tenemos prácticamente los 5 metros, un poquito más de la mitad del terreno, por prácticamente todo el ancho de la casa en planta baja, ¿no? Obviando el garage, desde el muro, el fondo del garage, que es el mismo eje de la puerta principal, hacia el último, que divide la casa del jardín, ¿no? Excelente. Y de este lado la cocina, me gusta porque está independiente pero conectada. Sí, está como, a ver, abierta, pero juntos, pero no revueltos, Exacto. ¿no? Y de muy buen tamaño, ¿verdad? Porque la casa no tiene recámara en planta baja, entonces No aprovecha tiene. todo el espacio
Es para las correcto. áreas sociales. Correcto. Sí, la planta baja es para el día a día, ¿no? En este caso, bueno, ya las recámaras se ubican en primer y segundo nivel, la principal. Y aquí, bueno, es la barra para el desayuno de todos los días, ¿no? Un licuado, un cereal, lo que sea. Pero bueno, empezamos a ver detallitos para ir aprovechando los espacios, ¿no? Excelente. Entonces, de repente las esquinas en las cocinas Se se vuelven desaprovechan. complicadas y acá, bueno, desde afuera puedes tener acceso a, no sé, los vasos o... Nunca Nunca falta que falta, claro. guardar. Claro, claro. A uno le regalan muchas tazas en la vida. Sí, Buenísimo. No, y la verdad que muchas veces las cocinas quedan chicas. Es muy común ver una casa muy bonita con ajá, cocina. con una cocina que dices tú, "Ay, le faltó un metrito más, ¿verdad?" Sí, aquí, a ver, como puedes ver, el espacio de circulación en medio caben perfecto dos personas, ¿no? Ay, tres. O Tres, sea, a lo mejor una cocinando, una lavando trastes y una picando, no ujú, sé, cualquier cosa aquí en la barra. exacto. Y bueno, finalmente abierta, porque la cocina, pues, creo que ya es importante en las casas, ¿no? Se convierte en un punto de reunión. Claro. Eh, Realmente creo que los mejores amigos no están ni en sala ni comedor, ¿no? Siempre están en la cocina. Sí, 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 definitivamente. Fíjense cómo aquí aprovechan hasta el mueble del refrigerador para jugar con las cenas a un costado. Ok, eso es una idea interesante porque este es el remate del acceso de servicio, Es ¿verdad? correcto, tenemos, si quieres, Adelante. te abro acá, es el acceso secundario de servicio del garage. Entonces, bueno, el estacionamiento, cuando vienes con el súper, garrafón, lo que sea, no tienes que darle toda la vuelta. Entonces tienes esta puerta, llegas y, a ver, esto se ajustó en obra, ¿no? Siempre hay ajustes. Ujú. La distribución está un poquito diferente, entonces decidimos colocar el refri acá para liberar la torre de hornos. Y bueno, para no ver el costado del refri, pusimos estos entrepaños para que te dé algo la bienvenida a la casa, ¿no? No sé, recetarios, portarretratos, algo, ¿no? Y no veas pues el Pero costado es un buen remate. Creo pelón. que al final lo Sí, resolvieron bien, ¿eh? gracias, muchas gracias. Porque el refrigerador ya no es un elemento que, que, que se interpone, ¿no? En el flujo, sino que más bien te articula el flujo. Claro, sí, o Ajá, sea, te detiene un poquito y giras y ya se exacto. abre a la cocina. Este, Digo, como Esas dato, ¿no? alacenas. Casa en venta, todos los equipos ya están de cocina, todos son Teca. Ah, Y bueno, buenísimo. tenemos aquí algunas cositas, pero es la alacena que también, a ver, siempre hace falta espacio Sí, 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 no, para la verdad guardar, que, ¿no? olvídate, o sea, ya una familia, porque esta casa, las casas cuando se construyen para un cliente o una familia indefinida, pues tienes que tratar de imaginarte un Claro, poquito qué tipo de de cliente, ¿no? ¿Quién la va a habitar, no? sí, Sí, de familia va a habitarla. claro, Entonces aquí ya te imaginas que pues es una pareja probablemente, sí, ¿verdad? Y una pareja que quizá ya tienen algún hijo sí, o hija, dos realmente hijos. en este caso específico, la casa está pensada para una familia joven, Ujú. ¿no? Papá, mamá, y a lo mejor un par de hijos chicos. Entonces, bueno, pues sí, de alacena necesitábamos algún espacio para guardar todo lo que se Definitivamente. necesite, ¿no? ¿Y de este lado qué hay? Y de este lado tenemos el cuarto lavado, Ajá. a ver, en este tipo de casas lo más común es tenerlo cerca de la cocina. También para no romper un poquito ese esquema que mucha gente lo busca, lo pusimos de este lado, que bueno, de este costado tenemos el remate visual del comedor y oculta aquí es el cuarto de lavado, ¿no? Es interesante porque es una distribución completamente distinta a las que he visto, ¿sabes? En un 8 Claro, por 15 por 16 y creo que funciona bastante bien. Ahora, el sí, lavado, ¿qué medidas de tiene? lavado Aquí tenemos nuestro es, queridísimo láser, no falla. patrocinado por Bosch. ¿Acaso hay otro? 1,98 Un 98 tendrá unos 60, por unos 1,57. 57. Ujú. Sí, el 1,60 yo creo que por ahí es lo mínimo óptimo, ¿verdad? Mínimo. Ajá. Sí, digo, aquí se pensó en un centro de lavado, de estos que traen lavadora secadora, en el Sí, mismo espacio o hacia arriba, ¿no? Si claro. fuera el caso, Que funcionan muy bien, ¿eh? Yo tengo una de esas y la verdad claro. son buenísimas. Sí, pues digo, es lo que más, menos espacio te quita. Exacto, exacto, exacto. Y repito, con la misma mentalidad de aprovechar al máximo planta baja, sobre todo para librarlo de la doble altura, y desalojar espacios arriba, bueno, lo metimos acá, está el calentador de depósito, De la marca RIM. REM,
Muy bien. La verdad, el agua aquí en Puebla es muy, muy pesada, tiene mucho sarro. Mm. Entonces, a ver, el mantenimiento de un calentador de estos instantáneos o de Sí. paso es muy complicado, ¿no? ¿En serio? Sí, en lo personal, y digo, en casa hemos tenido creo que 4 o 5 calentadores porque se tapa, el serpentín que traen se tapa y Órale, no sabía revientan. eso. Porque el agua aquí en Puebla es muy, muy pesada. Estos son, a ver, su mantenimiento es más sencillo. Hay que drenarlos una vez al mes, prox, y sin broncas, Y ¿no? eliminan todos los residuos que van Sí, sí, acumulando. sí, sí. Oye, ese es un muy buen dato. Entonces, cuando tienes aguas pesadas, es preferible tener de depósito, Yo creo que sí, salvo que tengas un equipo en la casa de de ablandador, filtrado. exactamente, ¿no? De ablandador de agua, que en este caso no lo hay, entonces, bueno, fue la opción, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Así es. Y de acá, bueno, también te conecta a la parte de atrás, que es jardín, terraza, patio, ¿no? Ah, asador. Tenemos el Porque asador. tenemos la restricción, ¿verdad? La restricción me decías de un Sí, metro restricción ochenta. 1,80 mínimo. Y bueno, es un espacio muy angosto. Realmente, pues digo, para un niño no puedes salir a jugar fútbol acá, ¿no? Pero para un adulto sí puedes tener un asadito acá. Entonces, Ujú. bueno, se dejó este firme con el mismo cerámico del garage, que repito, es un cerámico más, pues no tan llamativo, más sencillo, para no quitar protagonismo al resto de la casa. Y bueno, aquí cabe perfecto una mesita, pues está asando carne y con el cancel se abre totalmente el comedor, ¿no? Todo para acá, que es, bueno, el eje de la losa. Entonces tienes abierto totalmente el comedor. Me gustó el diseño de esas jardineras, ¿verdad? Las Gracias. bancas de cemento pulido se ven muy bien. Sí, pues, a ver, igual algo de uso rudo afuera. Ajá. Este, pues prácticamente sin mantenimiento ni nada, ¿no? Oye, qué interesante las lámparas, ¿sabes de qué marca son? Es Tecnolite, Órale. es LED para interior y exterior. Y a ver, en la casa, lo vas a ver ahorita, tenemos las mismas en muchos espacios, ¿no? Ujú. Para no tener Sí, de sí, todo un sí. poco, en el family o sala de tele arriba, en la arcada principal, en el roof de la arcada principal tenemos las mismas. Entonces, pues bueno, ahora sí que entre menos tengamos, Sí, sí, sí. creo que mejor, ¿no? Menos modelos. Exactamente. Oye, y hablando de estructura, ¿qué tipo de sistema constructivo utilizan ustedes? Digo, siempre pedimos la ayuda de un ingeniero, hacemos mecánica de suelos. Ujú. Siempre es importante, ¿no? Es lo que va finalmente a cargar lo que le pongas arriba. En este caso fue cimentación de piedra brasa, en mampostería, con zapatas aisladas. Tenemos columnas de concreto que inclusive se ven. Es esta y la que Ujú. tenemos aquí al fondo con una trave. Que comento esto, al principio iba a ser un ventanal, ¿no? Este, Un ventanal como hasta arriba. sí, 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 íbamos a tener la trave. Había ahí algunas pláticas de que fuera una viga IPR. Ah, ya te entendí. Pero la parte de aquí arriba, el muro, no iba a ser muro, iba a ser una abertura. Ajá. Pero bueno, la mera se decidió de esta forma. Pero bueno, esto es una trave de concreto que carga los dos niveles que tiene arriba. Las columnas al frente. Tenemos muros armados, parte de la escalera, porque sostiene la losa de una de las recámaras que está aquí arriba. ¿Y la losa cómo es? ¿Es aligerada? La ¿Es losa llena? es billete bovedilla. Fíjate, bebé. Billete bovedilla, creo que es lo que más se maneja aquí en Puebla. Ok, Los muros son de tabique rojo recocido. A ver, Puebla realmente es una tabiquera, ¿no? Y a mucha gente le da confianza, ¿no? claro. Hemos trabajado también con losas ligeras para sistemas constructivos un poquito más complejos, pero bueno, esta casa no lo requirió. Y te digo, siempre nos vamos a lo que diga el ingeniero, ¿no? Ahí sí, ellos saben, por lo menos más que yo, el tema de estructura, Definitivamente. ¿no? Entonces hay que Hay que hacerles confiar caso, en ¿no? ellos. Sí, claro. Muy bien. Esa, Bueno, esa perspectiva, la verdad, ajá. me encanta. Sí, Desde sí, ese sí, es muy punto bonita. Este se ve espacio bonita. lo pueden dibujar, jóvenes. Si eres estudiante de arquitectura, Ándale, la, estaría la padre. geometría, ¿verdad? De esta pieza, de todo este espacio, la verdad está muy bien. Sí, se ve bonita. Ojalá que estemos viendo las plantas arquitectónicas, ¿verdad? Para Sí, que se den cuenta de lo sí, por interesante que supuesto. es este juego. Y con estos 4 escalones asomándose, ¿verdad? Sí, o sea, dar a entender que aquí está la escala, obviamente, sin que se vea todo. Ujú. Y También sin privacidad. encerrarla, ¿verdad? Porque pudiste haber dejado un muro Claro, sí, para o un abrazarla. barandal, pero bueno, realmente son cuatro. Tenemos que te gustan 50, 60 centímetros máximo. Ajá. Que no está tan alto, ¿no?
Buenísimo. Entonces, pudimos dejarlo abierto. Cuando abres, ocultas, no ves la escalera y se abre la vista hacia el fondo. Exacto. Muy bien, pues vamos a Así conocer la es. planta alta. Vamos. Adelante. Gracias, gracias. Eso es muy interesante, ¿no? Cómo te oculta. O sea, porque hay de todo, jóvenes. O sea, las escaleras pueden ser de cualquier forma, pero cuando son entre muros, también son muy bonitas, ¿verdad? Misteriosas. A diferencia de estas escaleras empotradas, Claro. que las puedes ver con tensores, que también son muy bonitas, Claro. piezas muy esculturales. Sí, a veces las escaleras, ¿no? Se convierten en un elemento importante en el diseño, ¿no? Sí. Aquí optamos por dar un poquito más de privacidad, ¿no? Al espacio de distribución que tenemos aquí arriba. Interesante el juego de planos aquí, con el remate del color. El verde es verde, también toda la pintura digamos, no son tonos normales. Te decía, el blanco es blanco museo, el otro es arrocero y este es verde maguey. Esta geometría también está bastante bien. Y el vidrio a hueso es importante, ¿verdad? Porque Sí. te permite ver cómo el muro entra. Sí, es templado hasta- y no queríamos ahí el aluminio, ¿no? Queríamos lo más limpio. Que se viera el verde cómo entra a la casa, ¿no? Exacto. Y aquí hay una sorpresa que esta no me la imaginaba. La escalera. Es correcto, no se nota. Vamos a la Hay que escalera. recorrer, ¿no? Para Por- verla. Porque además es una pieza bastante elegante. Gracias. Sí, diferente, ¿no? Aquí creo que cambiamos un poquito de ambiente. Seguimos con mismos materiales acabados, pero es diferente a lo que tenemos abajo. Y repito, ¿no? En la oficina creemos que la privacidad es importantísima. Sí, yo creo que debería de convertirse en un derecho, Claro. en un derecho humano. Sí, digo, hay casas que parecen de repente escaparate, ¿no? Ahí te ven los vecinos. Digo, de ahí, a ver, arquitectura en perspectiva, por favor, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Pues busca Claro, intimidad. intimidad, por supuesto. Y, a ver, y creemos, ¿no? También que las casas debe ser como, ay, el refugio de todo el ajetreo de la vida, que digas, ay, ya quiero llegar a mi casa, quitarme los zapatos y ver mi serie desconectarme. favorita. Sí, claro. ¿no? Claro. Sí, sí, es lo que se busca. Este distribuidor está bastante bien. Platícanos, ¿qué conecta? Terminas de subir, tienes que doblar a la izquierda y tenemos pasillo de, creo, unos 50 de ancho. Tenemos dos recámaras, la secundaria, cada una tiene baño. La secundaria, número 1, con su baño. Aquí tenemos bodega, que volviendo a lo mismo, ¿no? Siempre hace falta Súper bien. espacio. Y de muy buen tamaño por lo que veo, ¿verdad? Sí. Sí, aquí te caben, a ver, Navidad, maletas, todo, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjense, dimensiones, jóvenes. Nuestros amigos de Bosch patrocinan esta medida. 2 metros por, Tiene sobre 1,30. fíjate, Box. 2 por 1. 1. Qué loco, se ve más grande. Se ve un poquito más grande. Ajá, engaña. Fíjense, las repisas, ¿verdad? ¿Cuánto creen que mide la repisa? 36. Está muy bien. Ellos con los cargadores también para que puedan meter O cosas sea, pesadas. aquí la clave entonces es que la puerta mida, pues sí, 80, ¿verdad? 80. Sí, para dejar el espacio libre. Pero entonces algo está medí mal, ¿verdad? No es de 1 metro. No, 1,40. 1,40, Sí, sí. sí, sí, claro. Baño compartido para las dos No, habitaciones. cada una tiene su baño. Motivo, esto lo dejamos afuera para que desde el family que está arriba tuvieran un baño al cual ingresar sin entrar a las recámaras. ¿no? Cubiertas de madera, la ventilación cenital. Aquí otra vez otro piso de cerámico o porcelanato. De cerámico, todos los cerámicos vienen de Pisos Iberia, Pisos aquí en ibéricos. Puebla. Y te digo, ¿no? Y el interiorismo, recalco, ¿no? Lo hace mi hermana, es muy buena. Combina obviamente el cerámico en un tono similar al arrocero, con este piso un poquito, mejor más, con líneas más modernas, por así decirlo, ¿no? Sí, más Es de el moda. templado, exactamente. Que digo, también cuando es para venta hay que guardar ciertas tendencias, ¿no? Para que la gente le guste. Tienes toda la razón. ¿no? Las habitaciones de buen tamaño. Sí, esta tiene 320
si no me recuerdo. Sí, 313, 314. Ujú. ¿Por qué? 350. Más o menos, un poquito menos, 340. 340. Y Tenemos en fíjense, el caso el y tapiz. aquí la clave es esto, ¿verdad? El closet Sí, enfrente de la cama. claro. Pero bueno, dejas un espacio para TV, pero más pequeño. Pero más pequeño. Ajá. Digo, realmente para que la familia aproveche ese punto de reunión Ujú. y todos convivan ahí en el family, ¿no? Que aún así, bueno, es necesario prever y dejar salidas de TV, ¿no? Muy bien. Toda la carpintería me decías que es Es de Okume. 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 Ok, se ve bien. Y aquí el piso, ya Piso. este es laminado. Es laminado, es correcto. Laminado y los zócalos de toda la casa es también madera de Okume, si no me recuerdo. ¿No? Aprovecho para comentarles algo, no sé si ustedes ya lo apliquen. La pintura se ve muy bien. A veces pasa que cuando le pasas la mano se despega, ¿verdad? Un Sí. poquito como del tinte. Ajá. No, a ver, acá la verdad es buena pintura, Ajá. ¿no? Y son cosas pues, a las que hay que invertirle, ¿no? Exacto. Y volviendo a los tonos, el tapiz de la recámara. Para ayudarle a la pintura, hay un producto de nuestros amigos de Fester, que es el Fester Bond. No sé si lo Claro. conozcas. Sí, 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 sí. Que tiene muchos usos, ¿verdad? Ajá, lo hemos ocupado, a ver, como aditivo para concreto. Ese, Algunas ese. versiones es Ajá. concreto viejo, ¿no? Con concreto nuevo. Exacto. Pero bueno, para pintura esa no me la sabían, pero vamos a aplicarla. Y fíjate, para pintura y para aplanados. Ok. Ya ves que muchas veces el mortero te revienta. Sí, sí, craquelo. Cuando tú le aplicas Festerbond directo al muro, Ok. craquela menos. Ok, ¿Verdad? buenísimo. Cuando tú le echas un chorrito de Festerbond a la mezcla A la del mezcla. mismo aplanado, Ajá. es como un pegamento. Ok. ¿Verdad? Hace que la mezcla se vuelva más plástica y no revienta. Ok. También lo que hemos visto, también en obras ajenas, que unos arquitectos lo que hacen es aplicar la malla de Fester, la membrana que se aplica para la impermeabilización normal, Ajá. la aplican en la boquilla. Ok. Y arriba le ponen impermeabilizante acrílico Claro. y luego lo pintan. Ok. Entonces, porque siempre craquela y el agua, entonces el agua entra sin que te des cuenta Sí. y empieza a manifestarse aquí. Sí, Debajo de la sí, ventana, al sí, lado sí, de la es muy ventana. común. Gracias a Dios, con estos detallitos Uno va va aprendiendo ¿verdad? y los vas evitando, ¿no? Y ya te evitas esos mantenimientos de postventa. Sí.